charla vamos a hablar un poco de Cervantes y de la época de Cervantes. Por una parte, la vida de Cervantes, que es muy interesante, ¿no? Vida cuando se tiene que ir a Italia, después un soldado en Lepanto, el cautiverio en Argel, las idas y venidas que tiene en España, y luego todo eso lo vamos a encuadrar en la época de Felipe II, que ya empieza la decadencia de España. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo son los españoles en esa época, cómo es Cervantes y cómo eso repercute en su obra. Hombre, pues había una tremenda diferencia, eran gente muy religiosa, había una tremenda diferencia social, obviamente, ¿no? Una aristocracia un tanto arrogante, ¿no? Y un pueblo y una cantidad de paniaguados impresionantes, ¿no? Es decir, muchísima gente que casi vivía del aire, ¿no? Y una agricultura pobre y además abrumada de impuestos. En algunas cosas se puede decir que se parece a lo de ahora. Los gobernantes eran malos, sí, la corrupción, por supuesto, la corrupción estaba a la orden del día, ¿no? Era una corrupción terrible. Pero claro, también hay que tener en cuenta que entonces es más explicable que haya corrupción que ahora. Ahora somos una democracia, se supone, y aquello era una monarquía absolutista, donde obviamente los nobles eran... Títulos entre novelas y ensayos, recibiendo numerosos premios, como el Premio Planeta y el Premio Chianti Rufino Enrico Fattore por En busca de Unicornio. Premio Ateneo de Sevilla por El comedido Hidalgo. Premio Fernando Lara y Premio de la Crítica Andaluza por Señorita. Entre sus ensayos destacamos El paraíso disputado, en el que recorre la ruta de los castillos y las batallas de las provincias de Ciudad Real, Jaén y Granada. Hoy viene a Ciudad Real a poner la guinda en la Semana de la Biblioteca con una ponencia sobre España y los españoles en tiempos de Cervantes. Muchísimas gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias por estar aquí. Iba a decir con el tiempo estupendo que hace para pasear, pero veo que se está perdiendo el día, así que muchas gracias por estar aquí. Quisiera, bueno, simplemente dar un repaso un poco a lo que era la España en la época de Cervantes, pero sobre todo a lo que era Cervantes en esa época. Uno entiende mucho mejor a Cervantes si lo encuadra en su tiempo. Y si les parece, no me prolongaré demasiado para que después podamos intervenir en un diálogo que siempre es mucho mejor que el rollo que yo les pueda alargar. De Cervantes, de la primera época de Cervantes, conocemos poco, ¿no? Pero sabemos una noticia que nos sorprende mucho, y es que a los 22 años hirió de muerte en un duelo, en una riña, una reyerta, cerca del Palacio Real de Madrid, hirió de muerte a un albañil, se llamaba Antonio de Sicura, y la justicia lo condenó a que le cortaran la mano por el puño y a 10 años de destierro de Madrid y de sus alrededores. Entonces, obviamente, el chico con 22 años puso pie en polvorosa. Se fue primero a Sevilla, de Sevilla pasó a Valencia, de Valencia a Barcelona, y de Barcelona se fue a Italia, donde durante unos años fue paje del cardenal Acquaviva. Importantísimo pensar en la formación de Cervantes, que está unos años en Italia, porque a pesar de que España era el imperio donde no se ponía el sol, se supone los españoles entonces éramos como los americanos de oro, ¿no? El imperio que avasallaba a otras naciones, etc. Sin embargo, culturalmente, digamos que dejaba mucho que desear. Y, sin embargo, Italia, como ser una nación muy dividida, Italia, sin embargo, era, digamos, la antorcha de la cultura europea de esa época, entre otras cosas porque un siglo antes había recibido toda la emigración que trajo la caída de Constantinopla, había ido a parar prácticamente todo a Italia, así que allí florecía la cultura. Y como ustedes saben, Constantinopla a su vez era el último resto que quedaba, vestigio, que quedaba del Imperio Romano. Así es que Cervantes, en ese ambiente como paje de un cardenal, obviamente entra en contacto con una cota de literatura que no existe en España. España todavía está un poco medievalizante en la época de Cervantes. Para ver un poco, encuadrar un poco esa España, que es la España de Felipe II, el imperio donde no se pone el sol, porque efectivamente parte del imperio es Filipinas, por ejemplo, no se pone el sol. Tenemos que ver unos cuantos rasgos de esa España, ¿no?
En tiempo de Felipe II hay 4 bancarrotas. Es decir, el Estado no puede pagar su deuda, sencillamente. Porque aunque el Estado está exprimiendo el oro y la plata de América, sin embargo todo eso se va en empréstitos a banqueros alemanes y a banqueros italianos para poder financiar las guerras de Flandes. Felipe II, que era una persona muy culta, pero como toda la gente de su época cree en la alquimia, es decir, en la posibilidad de transformar el oro en plata, incluso llega en su desesperación y en su falta de dinero, llega a contratar alquimistas para que le hagan plata para pagar a los tercios. Es decir, hasta ese punto España está mal económicamente, a pesar de ser ese imperio, ¿no? Tiene además 3 guerras planteadas en esa época también, ¿no? En esos 10 años, digamos, en que Cervantes está ausente, ¿no? Hay guerra con los Países Bajos, hay guerra con el turco en el Mediterráneo y hay la guerra de la Alpujarra, la sublevación de los moriscos en la Alpujarra, que fue una guerra grave. Y luego, aparte de todos esos problemas, España se aísla, porque Felipe II considera que España es aconsejado también por todos sus consejeros áuricos y eclesiásticos, considera que España, o su imperio, es el pueblo escogido por Dios. Ya sabemos que en la Biblia antigua el pueblo escogido por Dios es el judío, pero como los judíos no han aceptado a Cristo, se supone, le hacen creer que ahora el pueblo escogido es el pueblo español y por lo tanto el pueblo español tiene el deber de defender el cristianismo. El cristianismo, el catolicismo, obviamente, ¿no? Frente a los herejes, ¿no? Ya el padre, Carlos V, había fracasado y había tenido que pactar con los herejes que son casi todo el norte de Europa. Pero el hijo se empeña y sigue combatiendo a los herejes porque él no puede consentir que en sus dominios haya herejes. Y para cortarle el paso a la herejía en España, llega a prohíbe estudiar en el extranjero. Los españoles solo podían estudiar en la Universidad de Bolonia, que era una universidad y sigue siendo muy católica. Prohíbe estudiar en el extranjero. Prohíbe que entren libros extranjeros, a pesar de que hay aquí ingenios como el propio Felipe II, que ellos sí leen cualquier tipo de libro, ¿no? De hecho, en el Escorial la mayor cantidad de libros que hay son libros en árabe, sorprendentemente, ¿no? Más que en latín hay en árabe en el Escorial, la biblioteca del Escorial. Entonces se hace también el índice de libros prohibidos, en los cuales uno, si lee o lo atrapan con ese libro, puede acabar en manos de la Inquisición. Inicia también el Escorial, que ya saben que es una construcción un tanto rara, que es por una parte monasterio, por otra parte Palacio Real, por otra parte Panteón. Es decir, ahí vemos que él, como dicen los ingleses, es una especie de araña en medio de araña tenebrosa en medio de su tela, ¿no? Y mientras tanto, mientras eso está ocurriendo, Cervantes está aprendiendo otras cosas en Italia. Cuando ya se cansa de estar al servicio del cardenal, él piensa, con un cierto espíritu aventurero que tiene, en hacerse soldado. Y entonces cuando participa, soldados españoles había entonces, claro, en Flandes, en Italia, por todas partes. Participa en la batalla de Lepanto, en la que tuvo un comportamiento heroico, puesto que estaba dispensado en un principio de combatir porque tenía calenturas, tenía fiebre muy alta y sin embargo se empeñó, combatió, como saben ustedes, lo hirieron en la mano y en el pecho, y con la recomendación del propio don Juan de Austria, el almirante de esa flota cristiana o española, con esa recomendación regresa a España para ver si se pone al servicio de algún noble, que era lo propio entonces, ¿no? Pero llegando enfrente de la costa catalana, enfrente de la costa brava, una flotilla de corsarios captura la galera donde venía, la galera Sol, lo hacen preso a él y a su hermano Rodrigo, que venía con él, también era soldado, el hermano Morinán Flandes,
y se lo llevan a Argel. Argel era, ustedes habrán oído en la tele de vez en cuando que ahora hay un negocio en México o en algunos países americanos que consiste en secuestrar gente. Bueno, pues Argel era un nido de secuestradores, de piratas, que se dedicaban a asolar las costas de los países cristianos, Italia, España. Las asolaban, secuestraban a gente, se la llevaban y pedían rescate. Aparte de robar lo que podían robar, claro, golpes de mano, ¿no? A él se lo llevan, como le encuentran en el canuto que llevaban, entonces los soldados siempre llevaban un canuto de hoja de lata, donde llevaban sus méritos, todo eso para que no se mojaran. Le encuentran en el canuto la carta de Don Juan de Austria y les parece que es un tío importante, entonces tienen 500 escudos por él, que era una fortuna. La familia de Cervantes era, digamos, de clase media tirando a baja y no pueden pagar ese rescate, obviamente. Entonces él tiene que estar allí hasta que juntan un poco el rescate, tiene que estar allí 5 años. Cuando parece que tienen parte del rescate, él prefiere que se lleven a su hermano Rodrigo y él sigue allí. Durante esos 5 años intenta escaparse en 4 ocasiones, que siempre fracasa, ¿no? Y finalmente, cuando ya ven que es bastante rebelde, al propio tiempo debían de apreciarlo intelectualmente, puesto que nunca lo castigaron cortándole el cuello, a pesar de que era un rebelde que intentaba escaparse siempre. Cuando ya, para que escarmiente definitivamente, lo tienen cargado de cadenas para llevárselo a Constantinopla, y desde allí ya sí que sería difícil que se escapara, pues llegan los frailes que se dedicaban a redimir cautivos y los redimen. Así que, bueno, viene a España ya con cierta edad y tiene que buscarse la vida. 1581 lo tenemos en Madrid, a buscarse la vida, y en un principio intenta, como tantos españoles lo intentaron en un par de ocasiones a lo largo de su vida, pasar a las Indias. Es decir, cuando en las Indias se podía hacer fortuna, o ellos creían que se podía hacer fortuna fácilmente, ¿no? Porque te daban una encomienda, te asignaban una serie de indios para que les enseñaran la doctrina cristiana y a cambio de eso los esclavizabas. O sea que había gente en las Indias que se hacía rico. Hay puestos también de funcionarios, ¿no? Para lo que se necesita leer, escribir, etcétera, que tampoco había tantos españoles que lo supieran, y entonces él opta a uno de esos puestos, ¿no? Y hace, como digo, optó varias veces a lo largo de su vida. La vez más sonora es cuando siempre lo rechazan. Y en la propia instancia donde él escribe sus méritos y cómo ha combatido por el rey y todo eso, un funcionario le pone al margen, le pone: búsquese acá en que se le haga merced. Es decir, búscate algo aquí que no te vas a América, ¿no? Así es que gracias a eso tenemos el Quijote. Si se hubiera ido a América, probablemente no tendríamos el Quijote. Él cuando habla de América, lo tengo aquí apuntado, hay un personaje, Carrizales, en una de sus novelas, El celoso extremeño, que dice: las Indias, refugio y amparo de los desesperados de España, iglesia de los alzados. Es decir, él tiene el sentimiento de que ha pasado toda la vida, o parte de su vida, en el cautiverio de Argel y en lo de Italia, y que ahora se encuentra con que no tiene nada. En Madrid se metió ahí, como ustedes saben, hay un barrio de las letras en Madrid no suficientemente explotado, donde vivían, curiosamente en esta época se dio la circunstancia de que vivían grandes ingenios en ese barrio. Allí se conserva la casa donde vivió Cervantes, solo que ahora tiene la puerta, en una gran esquina la puerta se la han cambiado, y ahora es una tienda de productos farmacéuticos. Se conserva también la casa donde vivía Góngora, el gran poeta cordobés, que por cierto la compró Quevedo para darse el gustazo de ponerle los muebles en la puerta, porque Góngora nunca tenía una peseta porque era ludópata, era sacerdote, lo mismo que lo era también Lope de Vega. Es decir, una de las posibles salidas que tenía uno en esta España tan religiosa, cargada de monjas, de curas y de frailes, era precisamente por eso. No nos debe extrañar que Góngora sea sacerdote, o que Lope de Vega,
que va enlazando una amante con otra porque es guapo y triunfa en la literatura, pues también sea sacerdote, ¿no? Bien, pues Cervantes intenta buscarse la vida en Madrid, en lo que, del mismo modo que ahora el género que está de moda y que parece que los escritores ganan dinero con eso, es la novela que es un género típicamente burgués, un género propio sobre todo del siglo XIX y XX, de que hay burguesía, ¿no? Aunque Cervantes está en los inicios de la novela, como vemos, ¿no? Con El Quijote y las novelas ejemplares. Entonces lo que estaba de moda era el teatro. La gente iba muchísimo al teatro, como todas las semanas. Era barato ir y la gente comentaba cosas del teatro, y el teatro era lo que realmente apasionaba a los españoles. No había fútbol, no había tele, no había radio, había teatro. Intenta Cervantes meterse en ese ambiente de teatro, pero lamentablemente fracasa. Y en ese ambiente de teatro conoce a una tabernera. Ya vemos que tenemos mucho cariño a Cervantes, pero a lo mejor como persona, si lo conociéramos, era un aventurero con mucha vida vivida. Entonces conoce a una tabernera que está casada y tiene una hija con ella, la hija Isabel, y nunca se llevó bien con la hija. Y las Cervantas, que eran las hermanas de Cervantes, las llamaban así, las Cervantas, porque había cierta sospecha de que fuesen putas. Ahora sí que ahora podemos hablar del tema ese, ¿no? Todas sabían leer y escribir, cosa rarísima en aquella época. Pero la hija de Cervantes nunca supo ni leer ni escribir, ¿no? Siempre estuvo más bien con la tabernera, y solo al final de la vida se vino con Cervantes y con las hermanas, ¿no? Cuando ya vivían en Valladolid. Cervantes entonces también, buscándose la vida, se casa con una chica de Escabias, con una chica que tenía algo de tierra, y piensa, ya que ha fracasado en el teatro, bueno, pues me voy a hacer hidalgo de pueblo, propietario de pueblo, ¿no? En fin, con un poquito de tierra, un poquito de vid, un poquito de trigo, etc., ¿no? Pero estuvo un par de años, pero él tenía otro tipo de espíritu aventurero y a él eso no lo satisfacía. Así que a los 2 años se fue a buscarse la vida. Y entonces uno de los sitios donde te podías buscar bien la vida, sobre todo si había fracasado en Madrid, era Sevilla. Sevilla era el único puerto que había reconocido de las Indias. O sea, el Imperio Español se había extendido por toda América, o por buena parte de América se había extendido, y todo lo que salía de allí solo tenía un puerto europeo a donde pudiera ir, que era el puerto de Sevilla. Un puerto fluvial, difícil, pero un puerto que estaba al abrigo de piratas y de ataques de los ingleses y todo esto, pero Sevilla. Y Sevilla, dicen los contemporáneos en esta época, la llaman la princesa de las ciudades, la llaman Martínez de Leiva, que es uno de los que escribe contemporáneo. La princesa de las ciudades, y aún sin hacer injuria, de todo el mundo. Y hay otro autor que dice, es la ciudad donde circula la moneda de oro como en otros lugares la moneda de plata. O sea, era una ciudad, y el oro de América venía a esa ciudad, ¿no? Ustedes, algunos conocerán Sevilla, visto donde está el centro de Sevilla, donde está la Torre del Oro, precisamente allí estaba el embarcadero, donde paraban los galeones reales, y a escasos 30 metros estaba la Casa de la Moneda, que era todo un barrio cercado por una muralla, y allí era donde se amonedaba. Casi siempre las monedas ya venían hechas de América, pero también allí, cuando venía el oro o la plata en bruto, también se amonedaba. Y ya saben ustedes, como dice Quevedo, dice del oro o de la plata, dice, nace en las Indias honrado, donde el mundo lo acompaña, viene a morir en España y es en Génova enterrado. O sea, se amonedaba y inmediatamente había que pagárselo a los genoveses, a los pisanos y a los alemanes, porque eran los que le habían prestado, le habían adelantado dinero a Felipe II para que siguiera con sus guerras en Flandes. Pues uno de los incordios que había, como estamos viendo, son los piratas y todo eso, de esa época. Entonces Felipe II piensa que hasta aquí hemos llegado y piensa en invadir Inglaterra, y para eso hace la que conocemos como la Armada Invencible. Entonces Cervantes llega a Sevilla en el momento en que se está empezando a acumular
materiales, sobre todo aceite y trigo, que necesitan para la armada. Se trata de llevar todo un ejército a Inglaterra, invadirla y conquistarla. Así es que lo hacen comisario de la armada y él va por los pueblos requisando trigo y aceite. Obviamente en los pueblos no están muy contentos con que él requise trigo y aceite y a cambio deja una especie de vale, que ya veremos cuándo se cobra, porque ya se pueden imaginar que toda la cuestión administrativa en España era bastante deficiente, y así que de vez en cuando hasta lo meten en la cárcel, en algún sitio intentan excomulgarlo, las curas del lugar, etc., ¿no? Es decir, que no era precisamente un oficio que fuese estupendo, pero al fin y al cabo es lo que él encontró, ¿no? En esta Sevilla, a él le fascina Sevilla. En Sevilla había cierto movimiento literario, había ciertas tertulias. Él nunca participa en ninguna. Él está un poco, es decir, es un hombre que ha dejado, escribe poco, lee mucho, pero no está participando del mundo literario de su tiempo, ¿no? En Sevilla ni siquiera se entera de que él está por allí. Y, de hecho, a él le gusta mucho más andar por el barrio del puerto. En Sevilla era una ciudad entonces internacional, porque allí había cónsules de todos los países y las ciudades europeas haciendo grandes negocios. Entonces había gente de todos los países, era una especie de Hong Kong de la época, ¿no? Y a él le encanta ese tipo de ambiente. Y también le encanta, obviamente, ustedes imaginen que se tarda mes y pico en atravesar el Atlántico entonces en una carabela, y cuando llegan con dinero fresco y después de haber comido galletas, es decir, el bizcocho, que era una galleta cocida 2 veces y a veces ratoneada y puerca, pues llegan con mucho dinero y se lo gastan ampliamente en Sevilla. A él le encanta ese ambiente de figones que hay en Sevilla, el ambiente de los barrios bajos, y ahí es donde él saca sus pícaros y saca el patio de Monipodio famoso que él describe, que efectivamente era una especie de cofradía de maleantes, de ladrones, de pícaros que existía en Sevilla entonces, ¿no? Una especie de mafia, para entendernos, ¿no? Todos esos ambientes él los frecuenta, y también las casas de juego. Entonces era muy normal, muchos españoles de la época eran ludópatas, y existe la sospecha de que Cervantes pues, también de vez en cuando jugara, porque en su obra se demuestra que el tipo sabe un montón de fullerías de juego y todo eso, se lo sabe todo, ¿no? Luego será por algo, ¿no? Será porque él también ha estado metido en esos ambientes. Si se dan cuenta, ese es un ambiente que se proyecta mucho, sobre todo en las novelas ejemplares, que aunque no hubiese escrito el Quijote, ya habría pasado a la historia de la literatura por las novelas ejemplares. Pero es que además, en esas idas y venidas que tiene como comisario de la Armada, tiene que andar por los pueblos, tiene que andar con una mula y tiene que andar durmiendo en las ventas. Y muy buena parte de la experiencia que vemos reflejada en el Quijote, de lo que eran las ventas, los caminos, los caminantes, gente que te encontraba, los arrieros, etc., las criadas, las maritornes, que al mismo tiempo son prostitutas, que había en las ventas, todo eso está reflejado en el propio reflejo de la vida de Cervantes. Si lo comparamos con cualquier autor de su época, nadie ha tenido ni por asomo la experiencia que él ha tenido, no solo del campo, de la ciudad, de distintos ambientes en España, sino también, no olvidemos, los 5 años que ha estado cultivo en Argel, que ha visto, digamos, la Europa cristiana, la España cristiana, desde la perspectiva musulmana de sus captores, ¿no? Entonces, claro, eso le da una profundidad de campo que no encontramos en ninguno de los otros autores de la época. Por eso siempre decimos que Cervantes es lo que es, ¿no? Es el que representa mejor nuestro idioma y todas las posibilidades que tiene de expresiva el español, la cúspide del español, ¿no? Lo representa ampliamente por eso, porque tiene además esa profundidad filosófica que tampoco la tienen los otros de la época, porque no han vivido la intensa vida que ha vivido Cervantes. Él, como digo, se mueve mucho por Sevilla, pero al propio tiempo tiene algún tropiezo con la justicia, porque al parecer él
Entonces no había bancos como los entendemos ahora, pero sí había banqueros, que eran señores ricos a los que uno le podía confiar sus ahorros, ¿no? Entonces él, como también después de lo de la Armada, lo hacen o le dan también un encargo de recaudador de impuestos, para entendernos, ¿no? Pues parte de ese dinero lo deposita en la casa de este banquero y el banquero, al cabo de cierto tiempo, se va con el dinero. Así que a él se lo piden y la justicia lo mete en la cárcel. Y está un tiempo en la cárcel de Sevilla, que era una cárcel muy peculiar. El edificio ahora lo ocupa la Caixa, está en el centro de Sevilla. Obviamente el edificio se ha renovado, ¿no? Ahora es una especie de palacete, pero sabemos el tamaño que tenía y era la única casa que había en Sevilla pintada de negro. Y dentro había una especie de rara república. Había un confesor que era el Padre León. Este Padre León escribió las memorias de la cárcel, que son espeluznantes. En la cárcel, si tenías dinero, podías tener tus propias habitaciones. Incluso podías recibir allí amigos y amistades femeninas incluso, ¿no? Si tenías dinero. Te traían la comida de fuera y tal. Si no lo tenías, vivías miserablemente, como seguramente vivía Cervantes en la cárcel, en unas grandes galerías que le llamaban galeras, y en esa galería pues se arreglaban como podían, ¿no? Cervantes dice que concibió el Quijote en aquel lugar donde toda incomodidad tiene su asiento. Seguramente se está refiriendo a la cárcel de Sevilla, ¿no? De vez en cuando el entretenimiento, para que vean que la catadura de los presos, el entretenimiento de los presos era organizar ejecuciones. Entonces, con toda la parafernalia que había para una ejecución, obviamente no mataban al que hacía de reo, pero organizaban todo, bueno, en fin, y así se iban entrenando para cuando les tocara a ellos, que de vez en cuando les tocaba, ¿no? Porque al lado estaba la Plaza de San Francisco, donde prácticamente todos los meses había unas cuantas ejecuciones. Total, en ese ambiente es donde el pobre Cervantes concibe el Quijote, que como ustedes sabrán, ustedes que son de Ciudad Real, ahora últimamente hay algunas versiones que dicen que a lo mejor la idea del Quijote se la dio algún caso de un hidalgo que estuviera así un poco tronado y que a él le hubiese llegado la noticia de eso, ¿no? Siempre cuando uno lee el Quijote, y yo lo he leído varias veces a lo largo de mi vida, siempre te salta la sospecha de que él en un principio quisiera hacer simplemente una novela ejemplar, una novelita corta, que sería la primera parte, y después hace la segunda parte y entonces ya sale una novela larga, muy distinta de la primera parte y obviamente mucho más profunda y mucho mejor, ¿no? El Cervantes, el Quijote es todo un mundo, ¿no? Yo incluso diría que Quijote, Cervantes fue un hombre fracasado, ¿no? Fue un escritor que nunca pudo vivir, ganaba algún dinero, pero nunca pudo vivir de lo que escribía, como por ejemplo vivía muy bien Lope de Vega, que era el escritor de moda y enemigo que odia a Cervantes a muerte, ¿no? Cervantes nunca pudo vivir de lo que escribía. Cervantes nunca supo, por decirlo así, que era Cervantes. Nunca supo que iba a ser tan famoso, ni que iba a representar al idioma español el día de mañana, ¿no? Incluso cuando tuvo éxito el Quijote, ya le llegó demasiado tarde, ¿no? Sus últimos años los pasó en Valladolid, porque cuando murió Felipe II, el sucesor, Felipe III, que estaba en manos del duque de Lerma, que era su marido, su primer ministro, por decirlo así. El duque de Lerma concibió el primer pelotazo de la historia de España, pelotazo de tipo urbanístico, que consistió en que compró grandes terrenos y muchas casas en Valladolid, donde él ya tenía cierta hacienda, y trasladó la corte a Valladolid. Al trasladar la corte, claro, todos los nobles, todos los condes, todos los marqueses, toda esta gente que acompañaba al rey, tenían que estar cerca del rey, tuvieron que hacerse una casa también en Valladolid, y él vendió a buen precio lo que tenía, ¿no? La corte estuvo en Valladolid unos cuantos años y después se volvió a Madrid. Pero Cervantes, que tenía que estar haciendo corretajes y
y de intermediario en trato, etcétera, tenía que estar donde estuviera la corte. Así es que el hombre se tuvo que ir a donde estaba la corte, a Valladolid, y allí cerca del matadero, en un sitio un tanto miserable, allí pues alquiló un piso y tuvo la desgracia con la hermana. Entonces vivía con las hermanas, aunque seguía teniendo cierta relación con su mujer, y tuvo la desgracia de que un buen día o un mal día aparece muerto un hidalgo en la puerta de su casa y directamente lo meten a él y a las hermanas en la cárcel como sospechosos. Sospechosos fuera de toda sospecha, porque más o menos se sabía quién podía haber matado al hidalgo. El hidalgo se las traía con una señora casada, que estaba casada con un importante escribano de la corte, y por lo tanto, pues, claro, claramente había pagado a algún facineroso para que se cargara al rival. Cuando ya se averigua un poco la cosa, bueno, ya sueltan a Cervantes, ¿no? Pero quiero decir, la desgracia es ya un Cervantes viejo, trasteado ya por la vida, manco, que encima lo meten en la cárcel y cae la sospecha también. Como dije antes, las Cervantas tenían ciertas sospechas de que podían ser putas, ¿no? Y entonces en la acusación se basaba en que ese tipo podía estar rondando a alguna de sus hermanas o sobre todo a su sobrina, ¿no? Así que esa es la historia desventurada de Cervantes y esa es la historia desventurada de la época en la que lo situamos. Y ahora, si a ustedes les parece, podemos iniciar un diálogo sobre Cervantes, sobre la época o sobre lo que ustedes quieran preguntar y que yo pueda responder. ¿Alguna pregunta? Sí. Todos conocemos, bueno, la mayoría de los que aquí conocemos hemos leído el Quijote, y ¿usted no cree que el Quijote ha fagocitado el resto de la obra de Cervantes? Porque cuando un chiquillo con 18 o 20 años ataca el Quijote, cuando lleva 200 páginas, se da media vuelta y se va. ¿Usted no cree que el Quijote está mal explicado en las clases de literatura española y tenemos que empezar desde más abajo y luego acabar con el Quijote al final? Bueno, cuando yo era alumno de escuela, el único libro que había en la escuela era El Quijote. Y del mismo modo que rezábamos el rosario todos los días, también todos los días nos poníamos así todos los alumnos a lo largo de las paredes y nos íbamos pasando ese Quijote. E íbamos leyendo media página más o menos cada uno, o un párrafo largo, etc., ¿no? Probablemente no lo entendíamos muy bien, porque era un Quijote original, ¿no? Y claro, yo era un niño de pueblo andaluz, seguramente no lo entendíamos muy bien, pero de algún modo ese Quijote, por lo menos a mí me enganchó, e hizo que en el futuro yo tuviera la vocación de escritor y tuviera la vocación de leer mucho a Cervantes y leer mucho el Quijote. Sin embargo, si ahora yo que he sido profesor me preguntas si es conveniente poner el Quijote como lectura en la escuela, pues yo te diría que enfrentarse directamente al lenguaje de Cervantes en el Quijote no es lo mejor para estimular el hábito de la lectura en un alumno, ¿no? Sin embargo, este año han aparecido, por una parte, el Quijote que ha hecho Pérez Reverte, que me parece una obra genial para introducir el Quijote a la gente joven, ¿no? Aparte de ser su amigo, claro. Y por otra parte, bueno, no es porque sea mi amigo, siempre he estado yo muy concordado con él en la idea de hacerlo así. Y luego, por otra parte, el que ha hecho Trapiello, la actualización del Quijote. Trapiello le ha dedicado 15 años a ese trabajo para que en esta España miserable e envidiosa se lo critiquen, y creo que es una muy buena aproximación para la gente a la que se le va a caer el Quijote de las manos si lo leen en el original. Hombre, por supuesto, se disfruta mucho leyendo el original, pero como hay, y tiene que haber siempre, distintos niveles de cultura en nuestro país, pues está bien que haya otras maneras de leer el Quijote, que no sea precisamente... luego, dentro del Quijote, el Quijote es también un libro muy desordenado. Hay grandes escolios, hay partes que realmente son cuentos aparte, etc., ¿no? Pues tampoco está mal quitarle eso para dejar la chicha, lo importante, ¿no? Es decir, que dentro de la veneración que yo siento y que sentimos por el Quijote, no está mal que haya esas
derivaciones del Quijote para introducir a la gente en su lectura, ¿no? Así es que a mí me parece, ya digo, por una parte yo me introduje así violentamente, pero entonces no había tele, no había juegos, no había todo ese entretenimiento que tienen ahora los chicos que hacen que se aburran enseguida cuando comen algo, ¿no? Pues yo soy muy partidario de que se le introduzca lectura de esa manera, ¿no? Si pone a un niño con 14 años, por ejemplo, a leer a Berceo, como se hacía en mis tiempos de bachillerato, claro, ese odiará la literatura toda su vida. Ponlo a leer pues, a Salgari o a Julio Verne o algo que sea propio de su edad, ¿no? Yo creo que eso es importante hacerlo así, ¿no? Y luego ya se irán introduciendo los que puedan llegar, se irán introduciendo en la gran literatura. ¿Alguien más sabía poder decir? A ver, sí. No me meto, voy a hablar del Premio Nobel de Literatura, ¿no? Ni siquiera voy a hablar de la paz que de cuando se lo dan a un terrorista. El Premio Nobel de Literatura, la Academia Sueca, como su propio nombre indica, son suecos. Así que muchas veces no se enteran de muchas cosas, no se enteran de nada, ¿no? Entonces, yéndonos a nombres concretos, ¿por qué se lo dieron a Cela y no se lo dieron a Delibes? Delibes era un señor que no salía de Valladolid. Solamente él estaba en Valladolid, él escribía, él leía y de vez en cuando asomaba por la academia en Madrid. Pero él no hacía pasillo, ni se hacía la publicidad y tal como se hacía Cela. Cela además tenía sus contactos en el extranjero y concretamente en Suecia tenía el contacto de su traductor al sueco, que era un hombre que también influía en los dictados de la academia. Entonces, es decir, tenemos que tener en cuenta que, por una parte, el Premio Nobel es un premio, el Premio Nobel de Literatura, es un premio político, que tiene un sesgo político. De vez en cuando hay que dárselo a alguien de algún país remoto, de algún país africano, a un japonés. Es decir, que esto lo tienen ellos en cuenta, ¿no? A ver a quién le toca ahora, ¿no? Y no tienen tanto en cuenta los méritos literarios del panorama que hay en ese momento, ¿no? Entonces, que se lo hayan dado a Bob Dylan, pues para la gente de mi edad Bob Dylan fue muy importante, pero obviamente yo no lo llamaría un literato, ni siquiera cuando coge sus composiciones, sus canciones, si las quieres leer como poemas, me es muy difícil decir esto, ¿no? Porque ha sido parte de mi educación sentimental. Pero al mismo tiempo, como poemas tampoco son para tirar cohetes, es decir, es que no lo son. Es la figura, es la época, es lo que representó, etc., ¿no? Entonces yo, francamente, no sé por qué se lo ha dado a Bob Dylan, pero bueno, yo acepto que la Academia Sueca son suecos, tienen otras cosas, ¿no? Yo tengo una novela de carcajada, que pasó un poco inadvertida. Se llama Statio Orbis. Statio Orbis se ha publicado después con otro nombre, porque Statio Orbis fue, si se acuerdan, la primera vez que vino el Papa a España. Hace ya, eso fue en el año 82, quizás, por ahí, ¿no? Bueno, pues la primera vez que vino el Papa a España es para que vean además cómo se hace una novela. Una novela de pronto te coge del cuello y te obliga a que la hagas, ¿no? Yo vivía entonces en Sevilla y mi madre era una señora del pueblo de Jaén, María de los Agrarios. Yo creía que eso de la María de los Agrarios ya no existía, pero por lo visto sí existía y mi madre pertenecía a eso. Y vino con una serie de primas suyas y con el cura del pueblo fletó un autobús para ir a ver al Papa y participar en la misa papal. En aquellos días, a propio tiempo, coincidía con el Congreso Eucarístico Internacional Avenida del Papa a Sevilla, es decir, coincidieron las dos cosas. Y Sevilla se puso que de pronto veías parar un autobús y se bajaban 5 cardenales y 4 obispos. Era una cosa increíble la cantidad de curas que había en Sevilla. Yo personalmente soy agnóstico, o sea, no soy ateo, tampoco soy. Y entonces pensé, pues estos días voy a quedarme en casa porque esto se ha puesto imposible. En la calle no podía, tenía que bracear entre cardenales. Y me quedé en casa y como venía mi madre, sus primas, todo eso en el autobús, pues dije, bueno, pues vosotros vais a la misa papal
y cuando volváis yo tengo la comida hecha, yo soy aficionado a la cocina y tengo la comida hecha y tal. Y cuando volvieron venían contando las incidencias de la misa de la paz, donde dicen que hubo hasta 1 millón de personas, una cosa increíble, en la explanada donde se hace la Feria de Sevilla. Y venían contando que por un fallo de organización, los que daban las comuniones, que eran, bueno, había 20.000 personas dando la comunión, ¿no? Por unos cálices que le habían hecho exprofesos de cerámica muy bonitos y que después se los podían llevar a casa como recuerdo del evento. Entonces, venían contando que había una especie de kiosco de chapa, y eso sería en el mes de julio en Sevilla o junio, que aquello era un horno, ¿no? Y que había allí un cura que era el encargado de recoger las sagradas formas consagradas que habían sobrado. Y como todo el que había habido un fallo de reparto y muchos le habían sobrado todas, no habían podido dar la comunión, pues claro, llegaban allí al kiosco a devolver la sagrada forma, pero se llevaban su recipiente, el cáliz. Y el hombre estaba desesperado porque no sabía dónde meterla, porque las cajas donde venían, que las hacen unas monjitas de allí de Sevilla, enfrente de la Giralda, también se las llevaban de recuerdo, y el hombre realmente no tenía dónde meter aquello. Así es que al final estaba metiéndolas en una bolsa negra de basura. Entonces, a mí me surgió la idea de que hay una novela. Y pensé, un cura de pueblo, que es al que le toca estar dentro del kiosco, que se ve con 2 bolsas de hostia consagradas, pero son 2 bolsas de basura, y vomitado por una de las beatas que venían en el autobús, habiendo mal, el hombre que es sudoroso, y que tiene que ir a donde está el Papa, el Palacio Episcopal, para devolver la hostia que está consagrada, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la historia, y esa es una novela de pura risa, ¿no? Se publicó en su momento, por eso esto responde un poco. Y luego tengo otra de pura risa, policíaca, pero la publicó con seudónimo y pasó completamente inadvertida, ¿no? Una que si la busca en internet, busca Llámame Volga como el río, Volga con B. Pues esa es también una novela mía, pero bueno, como no era de un autor famoso, pasó inadvertida y yo quería hacer una saga de novelas policíacas con ese detective y como fracasó, pues ya no he hecho más. Así, o sea, que sí que tengo... Hay también una que hizo a mí muchísimo, que se llama Últimas pasiones del caballero Macías. Ah, sí. Bueno, yo pongo humor en todas, obviamente, ¿no? Claro, y Últimas pasiones es también una novela un poco pretexto. Hace unos años hicieron, bueno, ustedes como son de Ciudad Real, están también muy relacionados con eso. Después de la batalla de Alarcos, es decir, como en términos futbolísticos, ¿no? La batalla de Alarcos ganaron los del equipo almohade. Entonces los cristianos le dieron el desquite en la batalla de las Navas de Tolosa, un poquito más abajo de Alarcos, claro, ya en la provincia de Jaén. Entonces, en el año 12, que era el centenario, aquello fue en 1212, la Universidad de Jaén quería que yo hiciera, yo antes lo hablaba con el director de la biblioteca, yo hice mi tesis sobre castillos y sobre cosas bajo medieval, ¿no? En Jaén. Y en la Universidad de Jaén hicieron un simposio magno sobre el tema y querían que yo participara. Yo les dije, mira, yo vivo ahora en Barcelona, ya no estoy pero voy a escribir una novela que conmemore el episodio. Y escribirla, pero claro, una novela, yo al mismo tiempo de hacer una novela sobre la batalla, también quería que se vendiera algo, ¿no? Y si hago, como ustedes saben, los hombres no leemos porque estamos todos pendientes de la liga y todo eso, ¿no? Marca y todo. Las que leen ahora son las mujeres. Así que tenía que hacer una novela de amor porque una mujer tuvo una novela que explica la batalla de los Navas y esa chica no lee la novela. Así que me inventé una novela de amor tórrido, porque como iba a usar el lenguaje de la época, me podía permitir ciertas licencias y ahí metí la batalla que era mi contribución al simposio ese. Entonces esas son las últimas pasiones del caballero Almacias, donde hay mucho humor, evidentemente, ¿no? Ahora, yo humor pongo siempre que puedo en mis libros, ¿no? Creo que es un componente fundamental. Siguiendo